Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos. En concreto, vamos a ver el volumen 90, número 171, que ha salido hoy mismo, lunes 8 de septiembre de 2025. La idea es hacer una exploración detallada de algunas normativas, propuestas, avisos, cosas clave que afectan a un montón de sectores, desde contratación pública y préstamos a estudiantes hasta comercio internacional, incluso investigación en el Ártico. Queremos que sea una forma rápida de entender estas acciones del gobierno que a veces son, bueno, bastante complejas. Para quien no lo conozca, el Federal Register es donde las agencias federales publican sus reglas, proponen otras nuevas, emiten avisos. Es un tocho, sí, es denso, pero es fundamental para ver cómo funciona el gobierno por dentro. Exacto. Y hoy lo que vamos a hacer es desgranar algunas de las publicaciones que nos han parecido más relevantes. No solo contar qué dicen, que también, sino intentar ir un poco más allá, ver por qué importan, qué implicaciones podrían tener, ¿no? Pues empezamos fuerte. Cambios en cómo se contrata en el gobierno federal. Hay una norma final nueva de la Oficina de Gestión de Personal, la OPEM. El título es un poco largo. Revitalización de la contratación basada en el mérito. Suena importante. Y parece que sustituye a la famosa regla de tres. Efectivamente. La regla de tres, para que nos entendamos, limitaba a los jefes de contratación a elegir solo entre los tres candidatos con mejor nota. Mucha gente se quejaba de que era demasiado rígida, muy restrictiva. Y esta norma nueva introduce lo que llaman la Rule of Many, podríamos decir la regla de muchos. Ahora las agencias pueden certificar un número suficiente de candidatos de la parte alta de la lista. Eso sí, tienen que ser al menos tres. Número suficiente. Eso suena un poco ambiguo, ¿no? ¿Cómo se decide cuántos son suficientes? ¿Quién controla eso? Es una buena pregunta, sí. A ver, la norma intenta atarlo un poco. Ofrece como 4 formas de definir ese número. Pueden ser notas de corte basadas en análisis del puesto o una nota de corte por necesidades operativas urgentes. O también pueden fijar un número concreto, por ejemplo, los 10 mejores o un porcentaje, el 10% superior. La idea es dar más flexibilidad que con la regla de 3, pero claro, como dices, dependerá de que las agencias lo apliquen bien, de forma justificada. Es diferente también de lo que llaman clasificación por categorías, que ahí no hay puntos sino grupos. Muy cualificado, cualificado. Entiendo. Y el texto habla mucho de ir hacia una contratación más basada en competencias, en habilidades reales, el Skills-Based Hiring, y dejar un poco de lado las autoevaluaciones de los candidatos. Menciona órdenes ejecutivas y una ley, la Chance to Compete Act. Correcto. Se busca evaluar lo que la gente sabe hacer de verdad, con pruebas objetivas. No tanto basarse en cómo ellos mismos describen su experiencia, que a veces, bueno. Y dentro de esto hay otra regla importante, la regla de las 3 consideraciones. Esto permite a una agencia, ojo, después de haber considerado, de buena fe, a un candidato para 3 vacantes distintas del mismo puesto y haber elegido otra persona cada vez, pues permite quitar a ese candidato de la lista para futuras vacantes de ese puesto. A partir de la cuarta vez que se le considera, entiendo. Eso es, a partir de la 4ª selección para ese puesto. Y un detalle importante, en la versión final quitaron lo que proponían al principio de tener que entrevistar al candidato antes de aplicarle esta regla. Ya no hace falta. Y pueden eliminar a varios candidatos a la vez con esta regla, no solo a uno por proceso de selección, hasta el número de vacantes que queden. ¿Claro? Sí, en principio la preferencia de veteranos, la que marca la ley, sigue igual. Los veteranos cualificados con discapacidad por servicio, un 10% o más, van directos arriba de la lista. Bueno, excepto en puestos científicos o profesionales de nivel alto, GS9 o superior. Los demás veteranos con preferencia o bien reciben puntos extra, si es clasificación numérica, o van listados antes que los no preferentes, si es por categorías de calidad. O sea que la ventaja legal está ahí. Exacto. La regla de las 3 consideraciones se aplica a todos, también a veteranos. Los procedimientos formales de pase por alto, que son más complejos, solo se usan si quieren contratar a un no veterano que está por debajo de un veterano cualificado. Es un proceso aparte. Entendido. ¿Y cuándo entra en vigor todo esto? ¿Y los costes? Porque imagino que esto no es gratis. Pues mira, hay un retraso de 60 días para que entre en vigor para dar tiempo a formar a la gente. Y luego las agencias tienen 180 días, 6 meses, para cumplir del todo.
Y los costes, sí, no son pequeños. Calculan unos 3,7 millones de dólares el primer año solo para actualizar normativas internas y dar formación en todo el gobierno federal. Y después podría llegar hasta 6,2 millones al año para desarrollar esas herramientas de evaluación nuevas, más finas, que permitan distinguir bien entre candidatos. Vaya, un cambio importante entonces. La conexión para quien nos escucha, más flexibilidad para quien contrata en el gobierno, pero también más exigencia de objetividad. Importante para cualquiera que quiera trabajar en la administración federal. Exactamente. Busca agilizar, mejorar la selección, pero pide un esfuerzo extra en cómo se evalúa. Habrá que ver cómo funciona en la práctica, claro. Bueno, pues de las reglas internas del gobierno saltamos al comercio exterior. La Administración de Comercio Internacional, la ITA, ha abierto investigaciones sobre un producto, pulpa disolvente de alta pureza, desde Brasil y Noruega. Sí, investigan por posible dumping, o sea, vender por debajo del precio justo aquí en Estados Unidos. Lo llaman LTFV, Less Than Fair Value. Y en el caso de Brasil, además por posibles subvenciones que no deberían darse, lo que podría llevar a derechos compensatorios, CVD. Esta pulpa es básicamente celulosa muy pura. Se usa en textiles como el rayón, en farmacia, cosas así. La petición la hizo RYAM, que parece ser el único productor que queda en Estados Unidos. O sea, proteger la industria nacional. Claro, la ITA tiene que ver ahora si de verdad hay dumping o subvenciones que estén perjudicando a esta empresa. Han señalado a 2 empresas clave, Bracell en Brasil y Borregaard en Noruega. Son las que están bajo la lupa. El aviso define muy bien qué tipo de pulpa es y cuál no, y pide comentarios sobre esa definición. También menciona programas concretos del gobierno brasileño que podrían ser esas subvenciones ilegales. Y de pasada, la ITA también corrige un pequeño error en un cálculo de una investigación anterior, sobre tubes de acero de México. Ajustan un poquito el margen de dumping para una empresa, Maquila Acero. Así es. Lo de la pulpa puede acabar en aranceles si se confirma, y lo de los tubos mexicanos demuestra que un pequeño error en estos cálculos pues tiene su impacto económico. La precisión es clave. Y muy relacionado con esto del origen, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, ha publicado 2 dictámenes interesantes sobre el país de origen. Esto es importante para las compras del gobierno bajo la Ley de Acuerdos Comerciales, la TAA. El primer caso es un aparato de videoconferencia, el Neatboard Pro. Tiene componentes de China y Taiwán, pero se ensambla en Taiwán. ¿De dónde es? Pues CBP dice que es de Taiwán. Argumentan que, aunque muchos componentes vengan de China, las placas de circuito impreso clave, las PCBAs, se fabrican y se montan en Taiwán. Y además, las pruebas finales y la programación del software se hacen allí. Y dicen que el coste de los componentes taiwaneses es bastante mayor. Para CBP, ese montaje final y la programación en Taiwán son la transformación sustancial. Y eso es lo que define el origen. Curioso. El otro caso es software. Un programa llamado Fly Server para mover datos a plataformas de Microsoft. El código lo escriben programadores en China, Canadá, Chequia, Eslovaquia. Pero la compilación final, el paso de código fuente a programa ejecutable, se hace en Estados Unidos. Origen. Aquí CBP dictamina que es de Estados Unidos. Se basan en casos anteriores para decir que esa compilación final en EU crea un producto nuevo y diferente. Cambia el nombre de código fuente a código objeto. Cambia el carácter de instrucciones a programa que funciona. Y cambia el uso. Esa compilación es la transformación sustancial. Es fascinante. Cómo algo tan intangible como compilar código puede definir el origen de un producto para el gobierno. La clave es esa idea de transformación sustancial. Es crucial para las empresas que venden al gobierno bajo las reglas TAA, que exigen origen de EUS o de países socios. Totalmente. Y refleja lo complejas que son las cadenas de suministro hoy en día, sobre todo en tecnología. Las reglas intentan adaptarse a cómo se hacen las cosas ahora, ¿no? Que está todo muy fragmentado y a veces lo importante es el software, lo intangible. Vale. Del comercio volvemos a políticas más internas que afectan a personas aquí en Estados Unidos. Hay un aviso de USCIS, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, es sobre el estatus de protección temporal, el TPS, para Venezuela. Anuncian que la designación que se hizo en 2021 va a terminar, el 7 de noviembre de 2025. Sí, y aquí hay que tener cuidado para entenderlo bien. Lo que termina es la protección temporal y el permiso de trabajo que estaban ligados específicamente a esa designación de 2021. Pero, y esto es importante,
Hubo otra designación de TPS para Venezuela después, en 2023, y esa sigue vigente. De hecho, un juez ordenó extenderla y ahora mismo es válida hasta el 2 de octubre de 2026. Ah, vale. O sea que se cierra una puerta, la del TPS de 2021, pero la de 2023 sigue abierta por ahora. Es una distinción clave. Exacto. No es que se acabe el TPS para todos los venezolanos de golpe. El aviso da varias razones para terminar la de 2021, algunas bastante directas. ¿Cuáles son los argumentos oficiales que dan? Pues el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, expone varios puntos. Hablan de supuestas mejoras económicas y de seguridad en Venezuela, aunque reconocen que siguen existiendo problemas. Claro, también señalan el aumento de la migración desde Venezuela hacia Estados Unidos y dedican bastante espacio a preocupaciones de seguridad nacional. Mencionan específicamente la expansión de la banda criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Citan arrestos y vinculan su presencia a políticas anteriores de capturar y liberar. Vaya. Sí. Y finalmente también mencionan objetivos de política exterior de Estados Unidos para, restaurar la democracia en Venezuela. Son las razones oficiales que exponen. Es un tema muy delicado, con un impacto humano tremendo. Solo estamos exponiendo lo que dice el aviso, que quede claro. Cambiando radicalmente de asunto, el Departamento de Educación pide opinión pública. Han lanzado una solicitud de información, una RFI. Quieren crear un manual común para los préstamos estudiantiles federales. ¿Qué buscan exactamente con esto? Pues buscan solucionar un problema. Ahora mismo, las distintas empresas que el gobierno contrata para gestionar los préstamos, los servicers, aplican las normas cada una un poco a su manera. Y según dice la RFI, esto crea confusión a la gente que tiene los préstamos, mala comunicación, errores al procesar pagos, problemas con los planes de pago según los ingresos, los IDR, y también al gestionar los impagos. Es un lío. Entiendo. Entonces, lo que piden son ideas. Ideas sobre mejores prácticas, sobre qué áreas habría que estandarizar primero para que todos los prestatarios reciban un trato parecido y más claro. Hay plazo hasta el 8 de octubre para enviar comentarios. Interesante que pidan opinión para esto. Y ya muy brevemente, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, anuncia nuevas tasas de control migratorio. Esto viene por ley. Sí, según el aviso, las establece una nueva ley llamada One Big Beautiful Bill Act. Se aplicarán a extranjeros que tengan una orden de expulsión dictada en ausencia y que luego sean arrestados por ICE. Y también a extranjeros considerados inadmisibles que sean detenidos entre puertos de entrada. Entran en vigor hoy mismo, 8 de septiembre. Hoy mismo. Sí. El aviso hace una pequeña nota sobre la Convención de Refugiados. Aclara que las sanciones que prohíbe la Convención se refieren a castigos penales, no a tasas administrativas como estas. Es una distinción legal. Vemos entonces decisiones con impacto muy directo en inmigrantes, en estudiantes. Sí, y también cómo el gobierno a veces busca ayuda fuera, pide opinión pública, como con los préstamos, para intentar mejorar cómo funcionan las cosas por dentro. Es una mezcla curiosa. Bueno, y para ir terminando, un repaso rápido a otras acciones regulatorias de hoy, quizá más sectoriales, más técnicas. La FAA, la Administración Federal de Aviación, modifica espacio Aviación, sí. aéreo restringido cerca de Fort Gordon, en Georgia, y actualiza altitudes para vuelos instrumentales, incluyendo rutas específicas en Alaska. Esto es para pilotos, básicamente. Y en el mar, la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, a través de su servicio de pesquerías, el NMFS, ha renovado un permiso para la Oficina de Investigación Naval, la ONR. Les permite el acoso incidental de nivel B. Acoso incidental. Suena. Sí, suena fuerte, pero se refiere a molestias que no causan daño físico. En este caso, a focas anilladas y a belugas en el Ártico. Es por el ruido de sus investigaciones acústicas y también por el ruido al romper el hielo con los barcos. Buscan un equilibrio, digamos, entre poder hacer investigación científica y proteger a los animales marinos. Entiendo. Y como dato, la actividad que les han autorizado este año es menor que la del año pasado. Solo un crucero de investigación en lugar de 2. Vale. Y un tema que sí toca el bolsillo de muchas empresas. La FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, ha publicado su norma final sobre las tasas regulatorias para el año fiscal 2025. Quieren recaudar 390 millones de dólares. Vaya cifra. ¿Quién paga esto?
Pues la FCC calcula cuántos empleados a tiempo completo, FTEs, dedica a regular cada sector en sus oficinas centrales y luego reparte ese coste entre las empresas de cada sector. Pagan las emisoras de radio y TV, los operadores de cable, las telecos fijas, los operadores móviles. Los móviles, claro. Sí, su tasa depende del número de suscriptores que declararon tener a finales de 2024 en una base de datos que se llama NRUF. También pagan los operadores de satélites y estaciones terrenas. Aquí usan una metodología bastante compleja que cambiaron el año pasado. Y los operadores de cables submarinos internacionales, según la capacidad que tuvieran activada a 31 de diciembre de 2024. Mucha gente pagando. Fecha límite. ¿Y hay alguna ayuda para las empresas más pequeñas? Que 390 millones es mucho dinero. La fecha límite es el 30 de septiembre de 2025. Y sí, la norma incluye un análisis sobre el impacto en pequeñas entidades. Contempla mecanismos como exenciones, aplazamientos o poder pagar a plazos si demuestran que tienen dificultades financieras. Y también hay un umbral mínimo, lo llaman de minimis. Si la tasa que te toca pagar es muy baja, pues directamente no la pagas. Entendido. Así que, desde el cielo hasta el fondo del mar y las ondas de radio, el gobierno regula y cobra por hacerlo. Estas tasas, que pueden parecer pura burocracia, son al final las que financian que se supervise todo esto. Sectores clave para la economía, la comunicación. Efectivamente, es un buen recordatorio de lo amplia que es la actividad regulatoria diaria. Va de cosas súper específicas a temas que afectan a industrias enteras. Pues hoy hemos viajado por el Federal Register del 8 de septiembre. Desde esa nueva regla de muchos en contratación federal, pasando por la complejidad de decidir si un aparato es de Taiwán o un software es de EU, la terminación de una designación de TPS para Venezuela, mientras otra sigue, el intento de poner orden en los préstamos estudiantiles, la investigación en el Ártico, hasta las tasas que pagan las telecos y los medios. A menudo se piensa que el Federal Register es árido, ¿no? Aburrido, pero es donde el gobierno publica su día a día, sus instrucciones de funcionamiento y donde se ven debates importantes. Las entradas de hoy nos muestran desde cambios estructurales que pueden afectar a millones de personas que buscan trabajo en el gobierno, hasta decisiones súper específicas como el origen de un cacharro de videoconferencia. Y quizás, para dejar una reflexión final de todo esto que hemos visto hoy, ¿cuál de estas normas o avisos, quizás uno que ahora nos parece menor o muy técnico, podría acabar teniendo efectos inesperados o mucho más grandes dentro de unos años? El impacto real de estas decisiones a menudo tarda en verse, ¿sabes? Y no siempre es el que se esperaba al principio. Una buena pregunta para darle vueltas. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de la actualidad regulatoria.